Buenos días, somos el Grupo 3 y nuestro tema es el coordinador de eventos en la industria de la hospitalidad. En este video presentaremos las funciones, responsabilidades y la importancia de este rol en entornos diversos y multiculturales. El coordinador de eventos es una pieza fundamental en la industria de la hospitalidad. Su función principal es planificar, organizar y supervisar eventos como bodas, conferencias, banquetes y reuniones corporativas. Entre sus responsabilidades están coordinar con diferentes departamentos, supervisar la logística, manejar presupuestos y garantizar la satisfacción de los clientes. El coordinador de eventos trabaja con alimentos y bebidas, limpieza, recepción y proveedores externos para asegurar el éxito de cada actividad. En un entorno multicultural, este rol requiere sensibilidad cultural y comunicación inclusiva. El coordinador debe respetar diferentes tradiciones, protocolos de etiqueta y restricciones alimentarias, adaptando cada evento a las necesidades de los entes internacionales. Por ejemplo, en un hotel de playa en Filipinas, un coordinador de eventos puede organizar una boda que combina tradiciones locales como el velo y el cordón con costumbres internacionales como el brindis y el primer baile. Esto demuestra la importancia de la flexibilidad y del respeto intercultural. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades como coordinador de eventos? Me encargo de la planificación, coordinación con proveedores y supervisión del personal. Mi meta es que el cliente disfrute sin preocuparse por los detalles. Teresa Payos enfrenta al trabajar con clientes de diferentes culturas. El mayor reto es entender y respetar sus condiciones. A veces tienen expectativas diferentes y debo adaptarme para que el evento sea inclusivo. Puede compartir un ejemplo de un evento multicultural que haya coordinado. Una vez organicé una conferencia con participantes de Asia y Europa. Tuve que coordinar menús especiales, traducción simultáneas y protocolos culturales. Fue un reto, pero el resultado fue muy positivo. El coordinador de eventos no solo organiza actividades, sino que conecta culturas, maneja expectativas y crea experiencias memorables. Su papel es esencial en la hospitalidad inclusiva y diversa.